¡Hostia! Hola, Moisés. Hola. Soy Dios. Y tengo una misión para ti. Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras. Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona. Dime qué necesitas. Necesito una aplicación. ¿Una qué? Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar Oye, las personas. yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh? No, espera, Moisés, no corras, Moisés. Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Rubira y bueno, este mes vamos a hacer un juego que lo hemos titulado Batalla Naval, que consiste en posicionar unos barcos de diferentes tamaños en tu tablero y luego en intentar derribar a la máquina, a los barcos de la máquina, antes que ellos nos derriben a los nuestros. Lo primero de todo, vamos a ver el juego, tenemos aquí la portada y nosotros ponemos los barcos. Entonces nosotros, una vez que hemos puesto los barcos, vamos disparando al tablero del enemigo. En cuanto damos a un barco se pone de color amarillo y en el caso de que lo hundamos se pondrán de color rojo. La máquina también estará disparando y al final nos dirá quién ha ganado. Para hacer este juego vamos a utilizar el JDK 5 superior, que lo podéis descargar en java.sam.com, y como veis esta vez hemos seleccionado en NetBeans la versión 6.5, que lo podéis descargar en www.netbeans.org. Bueno, pues vamos a empezar a desarrollar el juego. Creamos un proyecto que lo vamos a llamarlo Naval. Ahí está. Le decimos bien que nos cree las clases y todo. Y ahí está, ahí tenemos el proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una ventana donde iremos visualizando los barcos, el tablero, etcétera, y utilizaremos pues como siempre el graphics y dibujando sobre el lienzo. Bueno, hemos creado el JFrame, una derivada de JFrame. Vamos a borrar el main que nos ha creado cuando hemos creado el proyecto. Ahí está. Y vamos al código fuente. Vale, vamos a ejecutarlo lo primero para asegurarnos de que ejecuta el main que tiene que ejecutar. Ahí está. Y ahora a continuación vamos a crear una clase que contendrá información o que se encargará de cargar los recursos. Los recursos serán pues las imágenes que vamos a visualizar, imágenes de portada, imágenes, no sé, del tablero, por ejemplo. Y lo que haremos es crear una variable estática, bueno, una función estática que devolverá una imagen y lo llamaremos cargar, de manera que nosotros ahí indicaremos el nombre del fichero que queremos cargar. Entonces lo que haremos es del directorio donde están las imágenes, que luego lo pondremos en el mismo sitio. Bueno, hemos quitado lo estático porque no estaba cargando por el class getResource. Ahí está. Por lo cual habrá que instanciar imágenes para poder utilizarlo. Y lo que haremos es, utilizando el Toolkit Web Default Toolkit, lo que haremos es cargar las imágenes que están en el mismo directorio de la clase. De manera que nosotros tendremos que dejar las imágenes dentro de la propia clase. Ahí está. Con esto ya cargaríamos las imágenes indicando, claro, si nosotros indicamos el nombre del fichero de la imagen que queremos cargar. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es crear una clase imágenes, porque la otra la ha cargado mal, no estaba compilando bien, y vamos a copiar el código ahí. Ahora, vale, ya está. Vale, el resultado ha sido el mismo. Lo que pasa es que haya creado el nombre del fichero lo había creado diferente. Recordar que los nombres de los ficheros de las clases tienen que ser iguales a los de el fichero. O sea, el fichero tiene que ser el mismo que el de la clase. Es lo más recomendable. No es obligatorio, pero es lo más recomendable. Bueno, tenemos aquí unas imágenes que las hemos pegado, que son la portada y el tablero, que las hemos preparado con un programa de 3D. Y lo que haremos es cargar esas imágenes. Cargaremos la portada y cargaremos el tablero. Entonces, cuando se instancia o cuando se genera el formulario,
lo que haremos es cargar la portada. Ahí está, portada.jpg, y cargar el tablero. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el método paint, que se encargará de pintar el tablero o la portada o los barcos o lo que tenga que pintar. Es decir, el paint es un método que está en todos los frames, en todos los JFrames, y nosotros lo reimplementamos, modificamos el comportamiento de manera que cuando haya que pintar, se pintará lo que nosotros pongamos ahí. Bueno, habéis visto ahí el ejemplo. Vamos a hacer la ventana más grande. Las imágenes son de 600 por 800 por 600, por lo cual lo que vamos a hacer es que la ventana sea tan grande como la imagen. Ahí está, ahí tendríamos la imagen. Si queríamos visualizar el tablero, vamos a visualizarlo. Ahí lo tendríais, por lo cual sí que se están cargando bien las imágenes. Y ya está. Y ahora a continuación vamos a hacer una variable que sea estado, que indique en qué estado nos encontramos. Estado será, pues por ejemplo, si estamos visualizando la portada, si estamos jugando, si estamos, por ejemplo, poniendo los barcos o estamos disparando. Es decir, diferentes estados en los que se encuentra la pantalla. Entonces, inicialmente será 0, que será la portada, y con 1 visualizaremos el tablero, de momento. Vamos a hacer que al mover el mouse, o bueno, cuando hace clic al mouse, pase de un estado al otro. Es decir, si yo estoy en la portada y hago clic, tiene que hacer que pase al otro. Entonces, dentro de la ventana hacemos con el Outmost Listener, añadimos un adapter. Listener, bueno, los que son listeners son interface que obligan a implementar todos los métodos, y los adapter es una clase que tiene ya implementado el listener, pero que tiene todos los métodos vacíos. Entonces, nosotros si creamos una derivada del adapter, a una clase instanciada del adapter, lo que vamos a hacer es implementar solamente los métodos que a nosotros nos interesan, no que nos obliguen a utilizar todos los métodos de cliquear, de pulsar, de soltar, etcétera. Solo el que a nosotros nos interesa. Entonces, si hace clic y el estado es 0, lo que va a hacer es pasar al estado 1 y repintar. Ahí está, lo vamos a ejecutar. Muy bien. Y ahí veis que ha pasado de uno al otro. Ahora vamos a pintar el tablero, que serían los cuadraditos correspondientes a mi tablero y al tablero del contrario, es decir, donde yo pongo los barcos y donde la máquina pone sus barcos, hay que estar disparando. Y para ello vamos a crear dos arrays de 8×8. Entonces lo que haremos al iniciar la partida es recorrer esos dos arrays. Es un método que inicia la partida, pondrá todo a 0. O sea, mi tablero lo pondrá a 0, el 0 significará agua, o sea que no hay un barco, y el tablero suyo pues también inicialmente lo pondrá a 0. Entonces cuando yo vaya a pintar, lo que haré, ahí está, llamar a un método que sea pintar tablero, y a la hora de pintar tablero lo que tendré que hacer es pasar el tablero donde lo quiero pintar, una posición X y de donde lo quiero visualizar, y bueno, llamaré dos veces, uno para mi tablero y otro para su tablero, de manera que tendrá que pintar dos tableros. Ahí está. Bien, la posición, bueno, vamos a pintarlo. Para pintarlo lo que hacemos es recorrerlo y utilizar el pintar rectángulos, obteniendo una posición XY a partir del XY inicial más la fila de columna que vamos a pintar. Nosotros vamos a utilizar el Draw Red, de manera, ahí está, que pintaremos casillas de 30 por 30. Su tablero tiene que estar un poco más a la derecha, porque si no se sobreescribiría uno encima del otro, se taparían. Y llamamos a iniciar partida cuando se haga clic en el botón. Hacemos clic y no está funcionando, está dando un fallo. Un momento. A ver. Vale, me dice que no tengo instanciado esto de aquí. Vale, un momentito, lo voy a poner de tamaño 8×8. Ahí está. Lo volvemos a ejecutar. Bueno. A ver, algo falla en la impresión. Aquí sería M.
está. Hacemos clic. Ahí están los cuadrados. Bueno, está cargando la otra imagen. Bueno, y los cuadrados salen un poco descolocados. Vamos a modificar. Lo primero de todo, vamos a hacer que si es la primera vez que se carga, pues que no tarde en cargarse. Habéis visto que ha habido un rato que ha tardado en cargarse. Entonces, si es la primera vez que se ejecuta eso, que provoque el imprimir todo, o sea, el tablero. A ver, o sea, que imprima la portada, que imprime el tablero. Para de esa manera se carga nada más empezar la partida. Ahí está. Y pondremos la variable primera vez a falso para que no vuelva a ejecutar eso, porque si no se estaría pintando constantemente. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar la posición X de los cuadrados para ver si conseguimos encajar. Bueno, un poquito más, aquí vamos a poner 100 y con esto pues ya estaría. De acuerdo, pues ahora vamos a hacer que el ordenador ponga los barcos. Ponga unos barcos puestos aleatoriamente, de manera que nosotros, para que luego nosotros podamos ir disparando. Entonces lo primero que vamos a hacer es una función que diga si la celda está en el tablero, que es una pequeña función que nos va a decir si una fila y una columna está dentro del 0 y 7. Recordar que los arrays y los vectores empiezan a partir de 0. Ahí está, si es menor que 0 o es mayor o igual que 8, cualquiera, si es fila o columna, devuelve falso como está fuera del tablero. Porque nosotros vamos a tener que, cuando pongamos un barco, comprobar que al alrededor no hay otro barco. Entonces puede ocurrir que justo en una esquina, o sea, lo pongamos en un borde y al hacer el for no salgamos de tablero. Es decir, cuando ponemos un barco no se puede poner un barco que esté prácticamente pegado al otro barco. Entonces, dentro del iniciar partida, lo que vamos a hacer es, vamos a poner 5 barcos de diferentes tamaños, de 1 a 5, y lo que haremos es llamar a una función que sea poner barco. Ahí está. Y ahora lo que haremos es obtener una posición al azar, pero en el caso de que encontremos una posición al azar y esta esté ocupada o no nos sirva, tendremos que volver a sacar otra posición al azar. Entonces estaremos repitiendo este algoritmo hasta que encontremos un sitio que es correcto, donde se puede poner el barco. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una función que diga si puede poner el barco en una fila y columna. O sea, nosotros le mandaremos el tablero, le mandaremos la fila, le mandaremos la columna y el tamaño. Y si es horizontal o vertical el barco. O sea, según cómo se pone. Y este nos devolverá si se puede poner o no. Si no se puede poner, ¿qué hará? Pues volverá a sacar otras posiciones al azar. Entonces, aquí lo que haremos es... obtendremos, bueno, lo primero obtendremos unas... indicaremos si el barco es horizontal o vertical. Si es horizontal, lo que haremos es incrementar las filas, y si es vertical, vamos a poner F y C, que es más fácil. Y si es vertical, lo que haremos es incrementar las columnas. Para eso creamos dos variables de C y de F. Y lo que haremos es hacer un for desde... Si yo quiero poner en la fila, por ejemplo, 2, pues desde la fila 1, porque tenemos que mirar también el alrededor. Ahí está. Y en el caso... Bueno, lo primero que comprobaremos si no nos hemos salido. Porque si nos hemos salido... no nos vale. Es decir, si nos hemos salido... Si no nos hemos salido, si la celda está dentro del tablero, lo que haremos es comprobar si hay un barco. ¿Cómo se comprueba si hay un barco? Pues dentro del tablero tendremos 0 si es agua y luego 1, 2, 3, 4, 5 con cada uno de los tamaños que hay en los barcos. Entonces, si encuentra algo diferente de 0, devuelve falso, como que no se puede poner ahí el barco. Puede ocurrir otra cosa, puede ocurrir que nosotros estemos intentando poner el barco pero que lo estemos intentando poner fuera.
acuerdo? Es decir, si el barco tiene tamaño 4 y le decimos fila y columna 7, perdón, fila y columna 7, claro, el algoritmo que hemos hecho antes va a decir que como está fuera del tablero es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es que todas las casillas del barco correspondan con casillas dentro del tablero. Ahí está. Entonces, si hay alguna de las casillas del barco que se sale fuera del tablero, va a decir que ese barco no cabe ahí. Vamos a hacerlo más cómodo, o sea, en vez de hacer un if y repetir el código 2 veces, vamos a hacer una variable que vaya incrementando, o sea, una variable multiplicadora que sea 0 o 1, de manera que en vez de hacer 2 for, repetir el mismo código 2 veces, lo vamos a hacer dentro del mismo for. Ahí está. Y ya para acabar, pues nada, lo que tendremos que hacer es que el ordenador ponga los barcos. A ver, un momento. Ahí. Bueno, está dando fallo. Bueno, se nos ha quedado colgado. Hemos estado ahí un ratito. A ver. Arreglándolo. Y vamos a ver dónde está el fallo. Vamos, bueno, el problema es que se ha quedado colgado, es decir, que ha habido algún problema. Y cuando tengáis un bucle, ¿vale? Si alguna vez se os queda colgado y claro, cuando descolgar un programa que está colgado, pues es más difícil que, por ejemplo, que dé un error, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una variable que vaya decrementando de manera que si llega a 0, si en 100 iteraciones no ha resuelto el problema, que pare y que le ponga el barco donde lo ponga. Luego solo al final lo quitaremos, ¿eh? De momento es para que no se nos quede colgado. Vale, y ahora cuando pintamos el tablero lo que vamos a decir es que si es de color 0, o sea si es agua, que pinte el agua, bueno, que pinte el rectángulo, y si no, que pinte algo rojo, es decir, que visualice los barcos. Bueno, el rectángulo negro lo vamos a hacer siempre. Vale, lo ejecutamos. Vamos a ver qué tal. Hacemos clic. Vamos a intentar. Está dando fallo. Nada. Si no va a 2, no puede. Vamos a depurarlo. Vamos a ver. Bueno, hasta aquí va bien. Vamos a hacer aquí un breakpoint. Hacemos que vaya hasta aquí. Y ahora ponemos los barcos. Perfil la columna. Ahí está. No colgar. Vale, llega hasta aquí. Muy bien. Vale, esto es lo que os había dicho antes. Vamos a hacerlo así. No, espera. Bueno. Vamos a ver. A ver dónde está el problema. Vale, esto está bien así. Esto lo mejor es cuando da un problema, pues ir poniendo breakpoints, ir depurando o ir viendo qué variables va tomando la aplicación. A ver. Vamos a ir depurándolo. Vale, de momento pone todo a 0, esto estaba bien. Vale. Vamos a darle, ahí está, que avance hasta aquí. El primer poner barco funciona. Ahí está, pone el barco, bueno, saca posiciones al azar. Estamos viendo la variable colgar, por si acaso. Bueno, vamos viendo las variables. Ahí está. Hasta que se da con el chiste al final. Bueno. Vamos
depurándolo. Las teclas de depuración son unas teclas que es muy... que prácticamente hay que aprendérselas, ¿eh? Cuando nosotros depuramos tenemos unas 4 teclas, ¿vale? Una sería ejecutar el código y en el caso de que haya una función, saltarse esa función, es decir, ejecutarla como una unidad, que también depende de las teclas no os voy a decir las teclas porque en Eclipse son, por ejemplo, otras teclas, ¿vale? O bueno, eso también se puede configurar. Tendríamos ejecutar, seguir la ejecución, tendríamos depurar entrando a las funciones y luego tendríamos otro que sería volver atrás en las funciones. O sea, eso es muy, muy importante aprendérselas. Es de las teclas más utilizadas en informática, en programación. Bueno. Seguimos buscando. Vamos a poner un igual. Bueno, se ve algún fallito. Sí, aquí por ejemplo no lo está haciendo bien. Vamos a ver. Estamos probando alguna cosilla. Pues... mira, que a veces funciona, a veces no funciona. Bueno. Pues si os parece lo dejamos para después. De acuerdo, pues ahora a continuación lo que vamos a hacer es que nosotros podamos poner los barcos dentro de nuestro tablero. Para hacer eso lo que vamos a hacer es que en el evento del mover el mouse modificaremos unas variables globales del tamaño, la horizontalidad, fila y columna, y cuando hagamos clic lo que hará es plasmar el barco donde está dentro del tablero, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es añadir un motion listener, bueno, uno de movimientos del mouse, y lo que haremos es poner un adapter, lo mismo de antes, es decir, el mouse listener tiene muchas funcionalidades, muchas posibilidades, y nosotros tenemos por ejemplo el mouse drag y el mouse move. Vamos a utilizar cuando mueve el mouse, es decir, el mouse move, y lo que haremos es obtener la posición XY de donde está el mouse. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de que la posición del mouse esté en nuestro tablero, es decir, que sea mayor que 100, la I tenga que ser mayor que 200 y menor que el tamaño del tablero, es decir, que el ratón esté encima del tablero. Ahí está. Lo que haremos es obtener la fila y columna de donde está el mouse. ¿La fila cuál será? La fila será pues la posición I menos 100 partido entre el tamaño de cada una de las casillas, redondeando. La columna lo mismo, será la X menos la posición inicial partido entre 30, porque el 30 es el tamaño de las casillas. Y decimos, si ha cambiado de fila y columna respecto al anterior, lo que haremos es modificar la fila y columna y repintar. Ahí está. Entonces, ahora lo que haremos es, en el caso de que el estado sea 1, o sea que yo esté poniendo los barcos en nuestro tablero, lo que diremos es que si la fila, vamos, que pinte el barco. Lo que vamos a hacer es que pinte el barco. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es hacer un for, y en función de lo que yo tengo seleccionado, es decir, en función de la fila y la columna donde está puesto el ratón, y en función de si es horizontal o no, porque si vale 1 será horizontal y si vale 0, esa variable será vertical, que luego haremos cómo hacer para que cambie de horizontal a vertical y viceversa. Entonces, en ese caso lo que haremos es pintar de color verde el barco. Entonces, si el estado es 1, creamos unas variables indicando el desplazamiento y hacemos dos for
para recorrer filas y columnas del barco. El barco, el tamaño que ocupará será normalmente desde la posición fija donde está hasta el tamaño multiplicado por esas variables que estoy poniendo de df de c. Si va de 0, ¿qué es lo que pasará? Pues que entonces no se pondrá, no se alargará en esa dimensión, es decir, o tendrá o una fila o una columna. No puede ser que un barco ocupe que tenga más anchura de la que tiene que tener. Entonces, si está dentro del tablero, lo que vamos a hacer es dibujar de color verde un rectángulo en las posiciones fila-columna que corresponda. Ahí está. La diferencia entre Draw Red y Fill Red es que el Draw pinta el contorno y el Draw bueno, aquí está dando un fallo. El Draw pinta rellenándolo. No, perdón, el Fill pinta rellenándolo. Vale, pues estaba dando un fallo. Vamos a ver cuál es el problema. Vale, esto estaba invertido. Ahí está. Vamos a probar. No funciona. Ah, vale, que esto estaba al revés. Vale. Vamos a probar. Ahora, bueno, la posición ni está mal. Fijaos que la fila, eso es a la hora de pintar seguramente. O no, de pintar no. Será aquí. Aquí, claro, la fila empieza a partir de la 200. Vale, vamos a probarlo. Ahí está. Bueno, fijaros que cuando yo muevo el mouse se mueve en los dos tableros, tanto en el mío como en el de la máquina, ¿vale? Nosotros solamente tenemos que hacer que se visualice en nuestro tablero, por lo cual cuando nosotros vayamos a pintar el barco verde tendremos que comprobar que el tablero sea igual a mi tablero, es decir, que sea la misma referencia, ¿vale? Y ahora vamos a hacer que cuando haga clic en el tablero va a plasmar el barco dentro del tablero y pasará al siguiente barco, que el siguiente barco será uno de tamaño menor, ¿vale? Tendremos 5 barcos, uno de tamaño 5, tamaño 4, 3, 2, 1. Cuando hayamos puesto el último barco, claramente pues tendremos que pasar ya a otro estado que corresponderá con el disparar con los barcos, el disparar al contrario. Entonces, cuando hago clic y el estado es 1, lo que haremos es plasmar el barco dentro del tablero. Ahí está. Ok. Vamos a hacer un for para plasmar tanto filas como columnas. Ahí está. Ok. Vale. Y ahora ponemos ahí el barco. O sea, lo que haremos es modificar las casillas del tablero con el número del barco que le corresponda. Es decir, si el tamaño es 5, se pondrán 5, 5, 5, 5. Si es 4, pues 4. Si es 3, o sea, el tamaño del tablero. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que no intento poner un barco más pequeño que el que le corresponde. ¿Y esto por qué es? Porque si yo, por ejemplo, tengo el barco a la derecha del todo, en las últimas casillas no se pintan y un barco que es de tamaño 5 se puede convertir en un barco de tamaño 4 o de tamaño 3, incluso de 1. ¿Veis? Entonces, eso es lo que... Bueno, esto está mal.
porque me está desapareciendo el barco. A ver. Vale. Vamos a probar. Vale. Probamos. Ahí está. Bueno, veis que se hace el barco más, que no deja pasar más barcos. Bueno, uno sí. Vamos a ver. Ahí vamos a poner 7. O sea, yo lo que quiero es que no se haga el barco más pequeño de lo que realmente se puede, de lo que realmente es. Vale. Y lo que haremos una vez que hayamos puesto el barco es reducir el tamaño del barco y en el caso de que llegue al estado 0 pasar, o sea, al tamaño 0, que pase al estado 2. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, cuando mueve el mouse, que solamente compruebe esto cuando el estado sea 1, es decir, cuando estamos poniendo los barcos. Y cuando haga clic, lo que vamos a hacer ahora es que si hace clic en el botón, con el botón derecho, lo que va a hacer es cambiar el horizontal. Bueno, y el estado sea 1 y estoy poniendo los barcos. Es que el barco cambie de horizontal a vertical y de vertical a horizontal. Para hacer un alternador se puede hacer, bueno, con un if, si es 0 pasar a 1 y si no pones pasar a 0, o haciendo la fórmula que horizontal es igual a 1 menos la variable horizontal, por lo cual lo que va haciendo es cambiar de 0 a 1 y viceversa. Bueno, esto estaba mal. Aquí lo que quiero comprobar es que el botón sea el botón de la derecha. Ahí está, a ver. Eso es. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos. Eso es, ahí está. Hacemos clic y veis que cambia al botón de... cambia de horizontal a vertical y viceversa. Vale. Para que no se salga el barco, vamos a hacer una función rectificar poner. Rectificar poner lo que va a hacer es que si el barco se sale, que lo eche para atrás. Ahí está. Lo he sacado a una función porque esto lo vamos a ejecutar 2 veces, es decir, lo vamos a ejecutar desde 2 sitios diferentes y es el mismo código. Para eso lo sacamos en una función y ya está. Ahí está, vemos que ya no se puede salir el barco. Ya no se puede hacer más pequeño, cosas así. Bueno, se puede poner de momento eso mal, pero bueno. Vamos a hacer una función que indique puede poner barco, que utilice las variables que ya tengo como globales y utilizando la función de puede poner barco que ya lleva unas variables ya predefinidas. Entonces cuando yo llame a este puede poner barco, lo que hará es ejecutar con las variables de mi tablero al puede poner barco. Ahí está, pasándole el tamaño, la fila, la columna, el horizontal y el tablero donde lo vamos a comprobar. Vale. Entonces lo que haremos es que él pueda poner el barco si se puede poner el barco, porque si no se puede poner el barco no debería ejecutar este código. Entonces yo cuando ponga un barco, si intento poner uno aquí, veis, sí que me deja. A ver. Vamos a repasarlo. Vale, aquí no me deja. Aquí sí. Bueno, debe haber algún fallo de coordenadas en el código. Vamos a ver. Pasamos tablero mío. Bueno, vamos a poner esto así.
sea, en vez de utilizar dos uno fuera del otro, pues que sean anidados, que contemple tanto filas como columnas. Vamos a dejar un poco bonito esto. Bueno, bonito. Eso va por gustos. Vale. Vamos a probarlo. Vale, sigue funcionando igual. De momento no hemos tocado nada. No está funcionando si se puede o no se puede poner el barco. Bueno, esto ya es buscar. Bueno, voy a simplificar este código también. Ahí está, multiplicado por DC y DF. Y así me quito más código de encima. Muchas veces lo mejor para encontrar los fallos es intentar tener o el código o muy bien explicado, muy bien tal, o tener cuanto menos código posible mejor, pues antes encontraréis posibles fallos. Vamos a ver. Bueno, aquí por ejemplo está dando fallo. A ver. Hemos estado un rato buscando los fallos sin grabar. Vamos a seguir. Problemas. Bueno, primero, el tamaño de los barcos tiene que ir, cuando ponga la máquina, tiene que poner de 5 a 1. ¿Vale? Entonces esto ya lo podríamos quitarlo del anticuelgue. ¿Y por qué de 5 a 1? Porque es más fácil poner un barco de tamaño 1 que poner un barco de tamaño 5. Entonces, si entre los barcos de 1 a 4 ocupan todas las posiciones, luego el del 5 no tienes ningún sitio donde ponerlo. Más posibles fallos que hemos encontrado. Tenemos un problema con las filas y las columnas, ¿vale? El problema, cuando utilicéis variables de recorrido en NIM, no utilicéis en NIM, es más recomendable poner fila, columna, porque es más fácil de ver, porque luego no sabes si la N es la fila, la N es la columna, ¿vale? Entonces, bueno, aquí da un fallo. Pongo el barco y me los pone torcidos, vale. Algún problema más de fila y columna, es decir, intentar identificar qué es la fila y qué es la columna. Aquí esto está mal. Nosotros, esto es importante, en el tablero la primera dimensión vamos a poner que sea la fila y la segunda dimensión será la columna, ¿vale? Pero eso depende también de perspectiva. A la hora de visualizarse, claro, la X será la columna y la Y será la fila, por lo cual ahí, por ejemplo, pues el orden es al revés, ¿no? Pero también depende un poco de la perspectiva, de cómo lo queráis luego visualizar. Pero bueno, en teoría es una cosa que lleva ya históricamente, que se ha hecho así por cómo guarda los arrays en memoria C. O sea, C, cuando hacéis un array, lo guarda fila, todo seguido. Entonces, pues es una cosa más histórica o de arquitectura de memoria que de punto de ideología humana, ¿no? De la ideología humana. Hemos reducido los barcos porque había un barco que era un tamaño más grande, los barcos, y en principio ya está. Bueno, yo creo que ya lo difícil ya lo hemos pasado. Ahora viene el disparar. Nosotros, cuando ya estamos en el estado 2, que ya estamos jugando contra la máquina, lo que vamos a hacer es disparar. Disparar contra, pues, el tablero, y puede dar tres posibles cosas. Puede dar agua, puede dar tocado y hundido. Si das agua saldrá de color azul, si haces tocado será de color amarillo, y en el momento en que hundas un barco se convertirá a color rojo todo el barco, como que ya está hundido. Entonces nosotros lo que haremos es poner cuando pasemos al estado 2 haremos un repintar antes de nada para que empiece la partida, y ahora cuando yo haga clic lo que haremos es ir visualizando los barcos, por lo cual lo que necesitamos es un array de mismo tamaño pero de booleanos, indicando si está mostrado o no está mostrado y se está visualizando ese tablero. Ahí está.
Bueno, entonces cuando yo haga iniciar partida, lo que haremos es poner a falso todos los arrays, todos los las matrices, y cuando yo vaya a pintar, además tendré que mandar si es visible o no. Claro, el concepto de visible es, en el caso de mi tablero, es que él me ha disparado a mí, pero en el caso de su tablero es que yo le he disparado a él. Entonces, en el caso de mi tablero, yo puedo ver todo mi tablero, pero puedo ver dónde él ha disparado. En el caso de su tablero, yo no puedo ver sus barcos hasta que yo no disparo en las casillas correspondientes. Por ello, el pintar tablero ya no es tan genérico, sino que en el caso de mi tablero tiene un comportamiento y en el caso de su tablero tiene otro comportamiento. Pero lo primero que vamos a hacer es que si es visible, que lo ponga de color amarillo, ¿vale? Pero en el caso de que yo haya hundido, es decir, si yo he disparado y hay un barco, se pondrá de color amarillo, pero si en ese barco ya está hundido, se pondrá de color rojo. Entonces lo que vamos a hacer es una función que diga o que busque, utilizando el array de enteros y el array de booleanos, indicando el valor del barco, es decir, el tamaño del barco, si ese barco tiene alguna casilla que no he disparado y que está aún viva. De manera que yo pondré amarillo o rojo en función de si está todo el barco hundido o no está todo el barco hundido. Entonces recorremos todo el array y decimos, si no está hundido y el barco tiene el tamaño del barco tiene la mismo valor que la casilla correspondiente, devolveremos como que aún está vivo. Ahí está. Y pondremos, pues eso, rojo o amarillo. Luego, si disparamos y es agua y es visible, le pondremos color cian. Le ponemos un color más claro para distinguir el color del agua que hay en el tablero. Y en el caso de mi tablero, lo que haremos es poner los barcos de color gris si no han sido disparados. Si han sido disparados, pues entonces se pondrán de amarillo o rojo en función de si está hundido el barco o no está hundido el barco. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces ahora ponemos los barcos. ¿Veis que se queda ahora de color gris? Bueno, y vamos a hacer que se pueda disparar, si no, no hacemos nada. Vale, pues cuando el estado es 2, vamos a copiar este trozo de código. Cuando el estado es 2, lo que haremos es obtener la fila y columna. A ver, esto ya lo habíamos hecho antes. Obtener la fila y columna del sitio donde estás disparando. A ver dónde. Esto es. Aquí lo habíamos hecho antes. Obtenemos la fila y la columna de donde ha disparado. En el caso de la columna, como la posición X del tablero contrario es diferente, lo que haremos es, pues eso, el obtener. El restarle 450, porque la casilla del contrario empieza en la 450. Y lo que haremos es que si el valor del booleano es falso, pues se ponga true y lo repinte. Ahí está. Luego, si nosotros disparamos, lo que haremos es llamar una función de que dispara el contrario, es decir, dispara el. O sea, dispara la máquina. ¿Vale? Que el disparar él, pues de momento vamos a hacer un do while, de manera que nosotros buscaremos una casilla donde pueda disparar, una casilla aleatoria donde él pueda disparar. Ahí está.
Y entonces en cuanto la encuentre, la pondremos a true. Entonces ponemos primero los barcos, ahí está. Y ahora veis que vamos disparando y él va disparando nuestros barcos. Bueno, ya le he hundido uno. ¿Ves? A mí me daba ahí uno. Vale, y ahora a continuación vamos a hacer que en el caso de que ya haya hundido todos los barcos del contrario, vamos a hacer que visualice un mensaje indicando quién ha ganado. Entonces vamos a hacer una función, victoria, que lo que nos dirá es si un tablero tiene todo lo que le queda es agua. Es decir, si hay algún barco que ya está, que aún está vivo, que no ha sido hundido, lo que va a hacer es mostrar, o sea, devolver falso, como que aún no hemos acabado la partida. Nosotros le podremos mandar el array con el tablero y qué casillas están hundidas o no, es decir, la matriz de booleanos. Ahí está. Entonces, ahí está, le daremos victoria. A ver, aquí hay un fallo. Bueno, esto es de tipo... Ahí está. Y ahora cuando yo dispare, lo que diré es si he hundido, si yo cuando disparo he hundido todos los barcos, entonces muestra un mensaje. A ver, esto es JOptionPane. Ahí está. Con JOptionPane, bueno, es una función que nos permite visualizar un montón de tipos de cajas emergentes y pondremos un mensaje como que has ganado y cambiaremos de estado. En el caso de que haya victoria por parte suya, pues mostrarás un mensaje de que has perdido y cambiaremos otra vez al estado 0, que será la partida. Bueno, aquí hay que pasarle en el componente base. Aquí vamos a pasarle nulo. Esto es para que el componente bloquee el componente de atrás, pero bueno, no le pasamos nulo y ya estaría. Y lo probamos, lo ejecutamos. Entonces ahora, claro, tendremos que llegar hasta el final para comprobar que sale el mensaje. Lo ejecutamos, vamos a hundir los barcos. Ahí está. Bueno, me está costando mucho, Otro más. Bueno, ya me queda el pequeñito. Has perdido. Bueno, pues ya está. Y ya para acabar, vamos a hacer unas últimas pruebas. Lo mejor es, cuando acabéis una aplicación, es probarlo. Es lo que tenéis que hacer. ¿Cómo se prueba esto? Pues jugando. Entonces nosotros nos dedicamos a jugar y cualquier cosa rara que veamos, pues la apuntamos y luego repasa el código, arreglando pues los fallos que se van encontrando. Bueno, aquí que había ganado nos dice que he perdido y el rojo veis que se pinta mal. Bueno, vamos a reparar esto. Esto será un problema a la hora de visualizar los mensajes. De manera que si hay victoria, pondremos estos tableros al revés. Ahí está. Vale. Probamos un poco más. Ahí está. Uy, qué puntería tengo hoy. Así da gusto, Has ganado. Bueno, voy a pintar el último trozo de barco. Esto tiene que ser aquí y aquí. Bueno, y con esto ya hemos acabado. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y pues lo que decimos siempre, si os gustan los vídeos o si no os gustan los vídeos, enviarnos un correo a encuestavideos@gmail.com y nos gustaría que os dijeseis tres cosas: el título del vídeo que habéis visto o de todos los vídeos que habéis visto, qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado del vídeo, o qué cosas os gustaría mejorar y qué temas os gustaría que tratásemos en un futuro, o qué temas os gustan más. Y nada, pues me despido ya y nos vemos el próximo mes. Hasta otra.